Ciudad de jardín, palacio y titanio, así es el Bilbao del siglo XXI. La metamorfosis del Bocho ha dejado atrás un pasado de estética gris e industrial para lucir como nunca. El proceso conllevó la desaparición de algunas de sus señas de identidad y así, banderas de orgullo bochero como su noche han sido plegadas en busca de una reinvención donde el brillo, quizá, sea excesivo. Tanta pulcritud ha terminado por convertir a Bilbao en una urbe entre aséptica y apática, donde esa noche, otrora canalla y bulliciosa, agoniza inmersa en un silencio atronador. Bueno, aquí precisamente es donde empezaba todo el ambiente de la calle de las Cortes. Esto era increíble, a partir de las 11 de la noche había caravanas de coches, de taxis, había como 100 y pico bares con orquesta, con letreros de neón, donde pasaron grandes artistas y gente que triunfó luego en el mundo del espectáculo. Detrás mío estaba el Gato Negro, el Massins y el Lidos. En el edificio amarillo estaba el Lidos. Y luego vamos a ir hasta allí porque os enseñaré el Bataclan, el último cabaret de las Cortes que desapareció, que se utilizó muchísimo para espectáculos de travesti cuando empezaron a aparecer este tipo de espectáculos. Sí, recuerdo, pues mira, estaba la Sally, estaba Miquel, estaba la Jurado, o sea, Javi se llamaba, había mucha gente, Joan, la Piu, Madame Medallas, la Colorines, la Ochoa es cuando estaba empezando. Bueno, pues en este edificio es lo que se ha convertido el Bataclan. El Bataclan, además yo tengo un grato recuerdo porque yo aquí grabé la canción que canto en La muerte de Miquel, de aquella película de Imanol Uribe con Imanol Arias y todo esto, pues yo creo que ya fueron de los últimos actos que se hicieron en el Bataclan. El Atleti es de todo el campeón, el Atleti goleando de la mente no te quitas y por el todos gritando los machos y mariquitas. Avión, el Atleti es campeón, avión, el Atleti es campeón. Allí enfrente había un bar pequeñito con una señora estupenda que tenía una parrilla fuera y asaba sardinas y todo el barrio venía a consumirlas. Bueno, pues estoy detrás del cabaret más importante de San Francisco, que era el Royalty. Aquí a las 6 de la tarde ya estaba a tope. Yo salía del colegio, metía la cabeza y el camarero me venía con un sifón y me duchaba. Y aquí yo creo que mi afición ya un poco a la doble intención y a estas canciones que canto me vino de este local. Esta calle era la mejor calle de Bilbao, con el mejor comercio, los mejores restaurantes, la mejor gente. Allí enfrente, el Ochoa, donde yo trabajé y donde me viene el nombre, 8A. Como ves que era una calle que había de todo, que era y por aquí, venían del casco viejo, subían los chiquiteros y acababan en el bar de mi tío, en el Lecumberri. Era una calle con una casta increíble. Bueno, durante los años 80 probablemente el estilo que más pegó en Bilbao y que más influenció a los grupos en general que había funcionando fue el punk. Empezó a llegar poco a poco a finales de los 70, pero en realidad cuando digamos que explotó, tanto en Bilbao como en toda Euskal Herria, fue en los 80. Las características de Bilbao como ciudad, los niveles de paro, los niveles de degradación urbana y social que había en ciertos barrios, la epidemia de heroína que hubo, pues probablemente contribuyeron a que fuese el estilo pues, que más aceptación tuvo entre gran parte de la juventud, sobre todo en la margen izquierda, que fue quizá pues, la zona más castigada. El que no había estudiado o el que se quedaba fuera de maestría pues siempre tenía un hueco en Altos Hornos o en Navalco. Estaba esa cultura de la gran fábrica que era como una gran teta, ¿no? Y que al final pues todo el mundo podía chupar.
pero pues eso se acabó. Y en los años 80 yo creo que esa sensación de que el suelo se abría debajo de nuestros pies fue la que trajo mucho el punk y la afición por ese tipo de letras, ¿no? Creo que de alguna forma hacía juego con el paisaje, ¿no? Antes todos soñábamos con que nos llegaría la primera maqueta de Sarama al pueblo, ¿no? Me explico, por ponerte un ejemplo, el que llegaría la primera maqueta de Sarama y decir, ¡jo! ¡Qué guay! He estado en el local de Sarama y a mí me tocó, por ejemplo, vivirlo. Y les he visto ensayando antes de que salga Iñaki Serurrundago Camerún. O sea, que luego pegaría un bombazo, aunque igual no es la preferida de ellos, pero luego está claro que pegó un bombazo. Pues yo estaba loca ya, o sea, por traerlo a mi bar y que sonara. No está por venir que crearon nuestros viejos. Es el tema de nuestra canción. Y vamos, habla de todo el excremento que hay en la margen izquierda. El futuro está muy oscuro. Muy oscuro está el futuro. Es decir, no se ve, nadie lo puede programar, ni nadie lo puede ver. Es una cosa que el futuro para mí es mañana. A nosotros nos gustaba más ambiente de discotecas, lo que se llamaba discoteca rockera, ¿no? Pues el Bostock en Portugalete, la Jaula después Garaje en Bilbao, el Gahueco, que eran unos sitios pues con muchísima vida, ¿no? Esto es la sala, lo que fue la sala Gahueco, probablemente uno de los locales más emblemáticos del Bilbao de los 80 y de principios de los 90. Y bueno, estuvo abierto desde aproximadamente finales del 83 hasta el 93, 10 años prácticamente. Y ya os digo que bueno, fue uno de los locales emblemáticos de la noche de Bilbao en aquella época. Era un local con mucho carisma porque bueno, estaba decorado como si fuese un gran inodoro, un gran baño, con todo azulejos blancos en las paredes y bueno, luego había inodoros y bidés y retretes empotrados en la pared y bueno, yo recuerdo que vine aquí pues más o menos tendría yo unos 15 años en el año 87 y la primera vez que lo vi pues aluciné. Se hacía mucha música en directo, todos los jueves había conciertos, había 2 pases, uno a las 8 y otro a las 12 y yo diría que junto con el Gasteche, que fue ocupado en el año 86, aunque no era un local como tal, era una ocupación, era un squat, pero bueno, entre lo que es el eje que formaron el Gasteche y el Gahueco a partir del año 86, pues fueron los 2 locales más emblemáticos de la época. Para que os hagáis una idea, el Gahueco abría eso de las 8 y cerraba a las 5 de la mañana. Si lo comparamos con cómo está el panorama hoy, que la mayoría de los locales cierran a las 2 aproximadamente, pues bueno, os podéis hacer una idea, ¿no? de cómo ha cambiado la película. Normalmente eran bandas underground, pero bueno, aquí tocaron a nivel local, tocaron los Escorbuto, tocaron los Primitivos, tocaron los primeros Dinamita para los Pollos cuando todavía no era una banda famosa. Y bueno, a nivel local del Gran Bilbao tocaron un montón de bandas, yo diría que prácticamente todas las bandas relevantes, Servicio, Los Rotos, La Secta, Los Clavos, Cancer Moon, en fin. Y luego también a nivel de Euskal Herria y de todo el estado, incluso a nivel de bandas internacionales, pues funcionó bastante bien. Hemos salido de caza esta noche. Fue la época de más excitación y de más, digamos, una época en la que todo el mundo quería hacer cosas y había mucha excitación, había muchas ganas de probar pues, nuevas historias, había un montón de fanzines, había un montón de gente formando bandas. Recorremos la ciudad buscando piezas para exterminar. Apoyada en la esquina sonríe una mujer. Una bella estampa, un buen ejemplar. El circuito de salas de fiesta
salas de fiestas y discotecas de lo que sería en el Gran Bilbao, digamos, puede decirse que empezó a finales de los 60 con, además son ciertos nombres muy localizados. Estaría el Holiday y el Garden en Deusto, estaría la Jaula en San Ignacio y bueno, a nivel de lo que es el centro de Bilbao, podríamos decir que estaría el Flash y bueno, alguna otra, pero bueno, fundamentalmente Holiday, Garden y la Jaula. En la margen izquierda también estaba el Galos, muy al principio, estamos hablando de años 68, 69. Esto es el esqueleto del Galos, lo que queda de una discoteca que ha conocido dentro pues desde los Bravos hasta los mismos, hasta los Pop Tops, hasta Carina. Todos los que eran números unos en los 60-70 han pasado por aquí. Una discoteca que tenía muchísimo tirón y trenes llenos de gente de toda la margen izquierda pues venían aquí, al Country que está un poco más arriba, al Youngs, al Volante. Entonces, pues bueno, normalmente eran locales bastante grandes, muy bien puestos, enmoquetados, muchos espejos, bolas de cristales, o sea que requerían una inversión bastante potente. Sí, esta es la calle del Dólar. En los años 60 esto fue un centro de muchísima visita. Venía gente de toda la provincia, incluso me acuerdo que había jugadores de Athletic y en fin, todo lo que era un poquito la inteligencia o los VIPs de la época venían mucho por aquí, ¿no? El Currito, que salía entonces muchísimo en la tele, tenía el bar ahí en la mitad de la calle y bueno, pues se llamaba la calle del Dólar porque efectivamente era una época pujante, había dólares, había pues el puerto el famoso puerto de Bilbao, que todo el mundo sabe está en realidad en Santurtzi, daba mucho dinero, las fábricas también estaban en su esplendor, entonces bueno, pues empezó a haber una clase obrera con cierto poder adquisitivo y aquí estaban todos los bares atestados. Pero en muchas salas de fiestas de la época se ponía música, había música en directo, tocaban grupos locales, grupos estatales y en algunos casos, como el Holiday, que fue una sala de fiestas referente, un referente a nivel incluso estatal, pues grupos también internacionales, ¿no? Es mejor ver la vida como venga y el amor hay que darlo a quien convenga, es muy fácil, es muy fácil. Entonces, bueno, como antecedentes a las salas que he nombrado ahora mismo, también se podría hablar de dos locales referentes que fueron un poco la antesala de esa escena o de ese circuito de salas de fiesta que proliferó tanto en los 70, que fueron el 6 Estrellas y el Arizona, los dos en la Gran Vía. Bueno, eran locales donde había música en directo y se pinchaba también música y bueno, aunque no eran salas de fiestas, pues bueno, yo creo que merece la pena nombrarlos, ¿no? Cuando llegaron los 70, a partir del 72-73 hubo un auténtico boom y entonces ahí ya fue cuando el circuito de salas de fiestas de todo el Gran Bilbao y de Vizcaya, podríamos decir, pues explotó, ¿no? Y yo diría que, bueno, a mediados de los 70, alrededor del año 75, podría haber tranquilamente unas 25 salas de fiesta funcionando en todo el Gran Bilbao. En la margen izquierda había un montón, en Bilbao Centro también había varias, y en todos los barrios de los alrededores, en Basauri, en Santucho, en Recalde, prácticamente todos los barrios tenían una o varias salas de fiesta. Bueno, pues había discotecas más de bailar, o discotecas más de pues, que la gente ya iba directamente a darse de tortas, y discotecas más de actuaciones, había diferentes modelos, ¿no? Pero realmente eran un modelo de ocio extendidísimo y que tenía un éxito brutal. Primero, de esa escena que estaba un poco girando en torno a la música de la época, que era un poco el rock y la canción melódica del momento, los hits del verano, pero también había rock, había mucho rock. A partir del aproximadamente el año 77, cuando con el éxito de la película de Fiebre del Sábado Noche, la banda sonora de los Bee Gees, pues bueno, empieza a ponerse muy de moda la música disco, Boney M, los Bee Gees, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que empieza a cambiar la cosa. Se dan cuenta en las salas de fiestas de que sale mucho más rentable tener un disc jockey que ponga los éxitos del momento a pagar a un grupo que toque en directo. En el año 83, en agosto, como sabéis, bueno, Bilbao se inunda, todo el casco viejo y evidentemente comercio y bares y hostelería queda paralizado porque queda todo inutilizado y todo lo que había en el casco viejo o parte de lo que había en el casco viejo se traslada a Indautxu. Se refuerza lo que era Pozas ya tenía una vida propia y General Concha, donde había una serie de bares y especialmente un concesionario, era una cosa que ya no hay en Bilbao, era un concesionario Citroën, donde dentro había un bar. Y bueno, pues aquello se convirtió en uno de los focos de gente joven de ese momento. Y luego había comenzado también lo que es toda la zona de pubs, tanto, bueno, Galerías Urquijo ya funcionaba,
como toda la zona de Mazarredo. Ahí estamos en los primeros años de los pubs. El primer pub de Bilbao era el Whisky Viejo. Y bueno, pues por toda esa zona cambia bastante el panorama. Se abre también en esa época, por ejemplo, Distrito 9, que para mí ha sido uno de los lugares más importantes de la noche bilbaína durante mucho tiempo. Como era Distrito, un puterío, era una pasada. Entrabas, subías al podium, andabas por allí. Es que diferente. Allí estaba, bueno, la Cántabra, todavía me acuerdo. Vamos a ver, Distrito tenía un ingrediente que ahora te va a parecer igual una tontería, pero a mí me llamaba mucho la atención. Ahora hay muy pocos locales en los que hay que bajar escaleras para entrar, por aquello de la accesibilidad. Vale, pero entonces había mucho local. Distrito es de aquellos que mantenía eso de bajar la escalera, que siempre ha sido como, ¿a dónde iré yo? Bien, hay que pensar también que la noche tenía otros horarios, es decir, a las 12 de la noche ya estaba animado muchas veces, no había que ir a las 3 de la mañana. A las 12 de la noche ya había animación. Y luego era un local que yo creo que tenía, tanto por la música que se ponía, por el trabajo que hacía Pachi Ortún, que también hace una pieza importante en la noche bilbaína, como personajes que aparecían por allí, y me refiero hasta políticos de alta categoría, como personajes famosos que aparecían por la ciudad, y también personajes locales, tanto anónimos pero que se hacían populares en el local, por su forma de bailar, por su vestuario. Es decir, había una serie de personajes que sí daban un color a Distrito 9, sí lo daban. Pues recuerdo el Distrito 9, que lo movía Pachi Ortún, traía jockeys de Nueva York, Adolfo Seda, Pedro Nervas, que introducían buenos temas de house de la época, ¿no? A pesar de la gente que hubiese en Bilbao, Las Arenas fue un punto de referencia, pues en esa época, muy importante. Y bueno, había locales, pubs, había restaurantes, bueno, era una zona con mucho ambiente. Yo empecé en un local allí, un disco bar que se llamaba El Diesel, poniendo música un poco variada, de todo un poco. Pero claro, yo lo que buscaba ya era un local donde pudiera poner música un poco más con sonido electrónico, no tan pop ni tan comercial. Entonces, después de ese local, tuve la oportunidad de pasar a la Sala Donato, que estaba justo a la vuelta. El Donato que tenemos aquí atrás, ese fue uno de los locales donde empecé yo, y allí empezábamos a meter temas de Frankie Knuckles, temas de la época de house. A primera hora se hacían 2 partes de sesión, a primera hora metíamos un rollo más funky, más de primera hora, y luego ya pasábamos a una escena más dura. Tenía unas cajas de la marca DAT, si mal no recuerdo, sonaba muy bien, era el típico local con moqueta en todo el local, que bueno, pues en esa época se estilaba mucho y bueno, hacía un sonido un poco más compacto en ese aspecto. O sea, llegaba un momento que no se podía entrar, y bueno, lo recuerdo con ilusión, porque es que hoy en día es difícil ver eso. Tenía 5 barras y una de las barras estaba justo en medio de la pista. La estructura era como un pasillo. En la parte del fondo había otra barra con un reloj grande y la cabina del disc jockey arriba. Y luego estaba el Ocaramba, el Chentes, que teníamos cantidad de locales. No sé. Del Ocaramba, que después se pasó a llamar Más, era un local de dimensiones grandes. De hecho, tenía mucha altura, también se ponía unos estilos de música un poco más avanzados, no estábamos tan controlados con los estilos de música, y tuvo, vamos, mucho movimiento, mucho ambiente ese local. Fue uno de los más importantes finales de los 80, principios de los 90. Del año 89-90, que fue un poco la época de Bilbao en la cual sí que había una cierta escena underground electrónica, es decir, que había una cierta escena con la música de aquel momento, que era una música de aquel momento muy interesante en aquellos años. Con toda la escena de sellos alemanes, música EBM, música electro EBM, tecno electro,
electroindustrial, etcétera, etcétera, un conjunto de influencias, tendencias que hoy en día son difíciles de ver. El Desvío era un local un poco más oscuro, más pequeño, con un sonido más, pues más de club, diferente, y bueno, y ahí pues empecé también a pinchar, tenía muy buena amistad con los dueños, y bueno, el Desvío ha sido prácticamente a lo largo de los años 90 pues como una segunda casa para mí, porque luego, a pesar de que no seguía pinchando allí, siempre iba para hablar con el dueño, Juan, hablar de música, de títulos de discos. Claro, en aquella época el hablar de música era muy importante porque no es como ahora que en internet entras y tienes todo. Había que coger referencias y luego ir a buscar esos discos a tiendas que en Bilbao no las había. Había que ir fuera a buscarlo o algún representante. Con compañía de Emilio sí que hemos estado muchas veces en locales como el Ocaramba o el Chentes, en los cuales sí que Emilio ponía música electro y tecnoindustrial, bastante. El que fue el que más en Bilbao música tecnoindustrial puso en aquella época fue sin duda nuestro amigo Emilio, en el cual sí que fue una época bonita en ese sentido, y que dio mucho color y dio mucha vida a la escena de Bilbao. Los dueños del conjunto solían venir al Chentes, ahí les conocí. Es más, bueno, los dueños, es que todavía no estaba abierto, los futuros dueños. Eran clientes, tenían el U2 en el casco viejo. Entonces venían y, claro, bueno, hablaban conmigo, hice amistad con ellos y me dijeron que iban a abrir un local en la parte vieja, que antiguamente ese local fue un concesionario de Renault. De Conjunto Vacío, aparte de la historia que tiene ya, que eso, a día de hoy me parece que cumplir 18 años para 19 es historia ya. Para mí es la apuesta que hizo por esta zona, es decir, un local en esta zona hace 18, 19 años era una apuesta, pues no te voy a decir suicida, pero vamos, era como dónde nos estamos metiendo, ¿no? Y ahí está, y aunque todavía hay mucha gente, y con lo que ha ido cambiando, y todavía tendrá que cambiar más este barrio, yo creo que ha sido una de las apuestas de regeneración, o por lo menos de acercar a mucha gente, que lo demás igual no pisaría este barrio. Cuando se cerró el Chentes, empecé a las noches en el MAS y a las matinales en el conjunto. También lo solía alternar con sesiones que hacía en un local que había en Henao que se llamaba La Otra Dimensión. Pues La Otra Dimensión estaba abierta de 6 de la mañana pues a 11, a 12 del mediodía más o menos. Y además como tenemos una iglesia los domingos a la mañana, pues te daba como cosa, ¿no? Y tú, pues claro, pues salías de fiesta con tus plataformas, con tus licras, con tus... Y estos pobres te miraban con una cara, y bueno, la cara que tenías también, claro. He pinchado, estuve pinchando en el MOI del Puerto Deportivo, estuve pinchando en el Highlands Taverns, lo que era antes el swimming pool. En el swimming, aquí detrás, donde no hay nada. Pues nada, ¿qué quieres que te diga? Que era una fiesta, una fiesta. Muy buen rollo, todo el mundo venía a bailar, a pasarlo bien y bueno, es lo que hay. Sí, eran 3 plantas que estaban contra la ladera del Montecito, arriba había una piscina, estaba muy integrado, o sea, mejor que 4 chapas que han puesto aquí, bueno, y tenía un servicio de restaurante abajo y luego arriba la discoteca, o sea, estaba precioso y no molestábamos a nadie. La piscina lleva muchos años sin agua. Estaba vacía y se utilizaba para hacer fiestas o hacer conciertos. No, sí, el local estaba muy bien. Cuando entrábamos era muy bonito porque había una procesión de gente que todos subían andando la cuesta y la bajaban. Era precioso. O
sea, es que era precioso ver a la gente andando a las 6 de la mañana por toda la cuesta, era increíble. No, y luego de aquí pues la gente pues solía ir al Chispazo, se movía un poquito y otros para casa. En aquellos momentos ciertas zonas como Llodio, Munguía, Zaya, pues también entraban dentro de lo que era la movida de Vizcaya. O sea, trenes llenos y llenos de gente que iban a Llodio los sábados por la tarde, al igual que aquí a Basauri. Basauri era increíble, porque salías a las 5 de la tarde, llegaban autobuses y autobuses enteros, ahí veías en Bolueta que la gente cogía el autobús de Santuchu, Chascuaga, Bilbao, para venir al People's o al Kaiser. En el año 91 era muy jovencito y bueno, empecé allí. Pronto fui a Gacela, en Llodio. En Gacela estuve ahí 8 años. Mientras estaba en Gacela, en el año 93, pues me ficharon aquí en el Kaiser. Entre el año 93 y 94 fueron los años dorados para mí de la música y de la escena. Y bueno, aquí tiramos largas horas con la gente. Esto era muy divertido, era una discoteca relativamente pequeña, pero que a la vez lo tenía todo. Pues en los 90, 80, esto que se ve aquí detrás fue seguramente una de las discotecas más, no punteras, pero más famosas de todo lo que era el entorno de Vizcaya. Era una discoteca en la que por aquel entonces se definían muy bien como dos vertientes, la gente de la tarde y la gente de la noche, cosa que ahora no existe. A la tarde venía la gente muy jovencita, deseando venir a bailar su canción preferida, y por la noche venía siempre un público un poquito más, por aquel entonces más maduro, hoy no tanto, digamos que a partir de los 25 años. Esa era la gran diferencia que había. Había mucha diferencia entre gente de tarde y gente de noche. Los lentos, que es algo que a nosotros los jockeys nos fastidiaba mucho en aquella época, los lentos. Un momento en el cual el disc jockey tenía un parón en la música y tenía que centrarse pues una media hora aproximadamente en que la gente iba a bailar y tal, para bailar sus lentos. Luego volvíamos otra vez. Entonces había dos ambientes muy diferentes, la gente entraba a ciertas horas también dependiendo de los lentos y de la música que había en aquel momento. A la gente le gustaba el People's o le gustaba el Kaiser, y no se mezclaba. Era el mismo estilo de música, porque claro, generalmente era con la misma música, pero la gente era diferente. O eras de People's o eras de Kaiser. Y luego había algún rarito que iba a los dos sitios y tal, ¿no? Pero era exactamente igual, pero había muy buen... De hecho, el People's tuvo como una... El People's y el Kaiser tuvieron muy buena época en los 80, y luego a finales de los 81 con una pequeña decadencia, no sé si es por cosas de crisis o cosas así. Y al People's le costó muchísimo volver a lanzarse, pero el dueño que había por aquel entonces, que era Javier, un señor muy... Para mí me parecía por aquel entonces con mucha visión en aquella época, pues lo levantó. Nosotros empezamos pues el tema de la fiesta en el Distrito 9, por la tarde, que era en plan... Sesión like. Sesión para chavales, ¿no? Para gente de 14 años y tal. Y el siguiente paso fue pues, lo que hoy es el día, que en su momento fue el People's. Y bueno, fue un paso, una especie de evolución, ¿no? En cuanto a música, a calidad de música e incluso a calidad de ambiente y local, sobre todo. Y el local, el sonido, también el sonido tenía muy buen sonido, la iluminación y el mítico láser, que nos flipó desde el primer día que lo vimos. Además el detalle de las cortinitas, las corrías y encontrabas toda la sala y era como joder. Por eso te digo que esta sala la recordamos con mucho cariño. Aquí o sea, era muy común coger y venir un viernes solo. O sea, directamente venías aquí solo porque sabías que siempre te encontrabas con... Bueno, viernes, jueves, viernes, que abría, sábado, domingos y empezó a abrir hasta los lunes. Bueno, vivimos en el año 2001, que fue el año donde pudimos exponer nuestro punto de vista musical y nuestras referencias musicales. Eso pasó en una especie de pabellón industrial, una nave industrial, por la zona de Bailén, en la cual los promotores, en el cual tengo que agradecerles ahora su nombre, es mi nombre, que se llama Diego, del bar Chiriboga, fueron a buscarme y me buscaron en mi tienda, en el Plaza Aro 1, y me ofrecieron la posibilidad de exponer una fiesta distinta a todo,
con una música totalmente basada en el sonido industrial, alternativo, oscuro, underground. Por supuesto, yo acepté la oferta y pudimos vivir en ese año, en esas fiestas, en el pabellón. Pudimos vivir una experiencia totalmente única y creo que no se ha vuelto a repetir en la historia de Bilbao. El nombre del local lo llamaban Pabellón y también lo llamaban Minimor. No tenía un nombre así definido, lo que sí tenía es una identidad totalmente única y totalmente descomunal. Y yo empecé ahí con la Columbus con Carmelo Orlando. Eso nosotros empezamos, entré ahí a raíz de un concurso de los 40 que gané en el año 96 y conocí a Carmelo y hablamos con los dueños de Columbus y empecé, creo que fue en junio del... Bueno, el proyecto se inició en enero del 96 cuando se empezaron las obras de la discoteca y luego empezamos en junio del 96. Y luego Columbus, pues eso, cuando te ponían la banda sonora de Conan o te ponían a Freddie Mercury, te ponían a... El espectáculo a luces era impresionante. El momentazo de la noche. Sí, sí. Para mí ha cambiado muchísimo. El mundo de la noche no es lo que era, ni mucho menos. Antes había como una ilusión. Había una ilusión, muchas ganas de hacer cosas, había una intención, había... no sé, se vivía como un colectivo importante. Con la perspectiva del tiempo lo veo como que pasó. En los 90, por ponerte un ejemplo así, el Corte Inglés vendía música en vinilo. Entonces la gente, pues íbamos allí, comprábamos, elegías, tenías poco dinero, ibas eligiendo. Eso te hacía formarte a nivel musical, ¿no? Pues tengo para comprarme 2 discos, pero tengo que escuchar 8. Ibas cogiendo cultura, ¿no? Y los locales se molestaban en elegir porque no llegaba tanto presupuesto, ¿no? Es que a mí me hace gracia, porque es que, vamos a ver, una discoteca sin discos, es que yo no lo puedo entender, yo eso no lo entiendo. Ahora cambió todo mucho. Antes las discotecas, pues todas las semanas ponían un dinero, comprabas música o te ibas fuera, la traías de Holanda y en eso se basaba, ¿no? En que tú tendrías una música que no tendría el de al lado. Entonces te preocupabas. Ahora no, ahora tú llegas a un local y no tiene música. Y tú vas pues con tu pichilla del turno o 4 CDs y es lo que haces. Eso no me parece normal. Es como si vas a una zapatería y la gente lleva los zapatos. Mira, hombre, no tiene sentido. No, se ha perdido todo mucho, no. Eso ha acabado. Los ordenadores y toda esta historia ha acabado. En Bilbao y en Vitoria también hubo una época de cierta tendencia electrónica, de cierta cultura electrónica, en los años 89, 90, 91. No duró mucho tiempo porque la comercialidad de la música de baile fue el culpable de fastidiar y estropear todo el arte de la música electrónica que se vivió en los primeros años. De hecho, Madrid y Valencia fueron los exponentes máximos en España de la escena underground electrónica de baile en aquella época y no duraron muchos años por el problema de la comercialidad, la masificación de la gente, la masificación de los locales y un poco la pérdida de la filosofía y la esencia de la música. Ahora los disc jockeys casi todos pinchan con CDs, eso es algo que bueno, sí es muy cómodo, el transporte es mucho más fácil, el transportar CDs que vinilos
El acceso a la música es más fácil porque lo compran o lo descargan de internet. Pero bueno, yo sigo siendo partidario y me quedo con la época del vinilo. Para mí, el sonido que tiene el vinilo, el sonido analógico, el manipularlo con la mano, frenarlo, tocarlo, acelerarlo, frenarlo del centro, ajustarlo, el que la mesa no te marque los BPMs, cosa que ahora sí lo hace, y entonces le quita totalmente la gracia a lo que es pinchar. Ahora le dices a cualquiera y no sabe lo que es Supertramp, no sabe lo que es Led Zeppelin, lo quieras o no, aunque estemos hablando de discotecas es lo mismo. Todo lleva a otro, ¿me entiendes? Es una cadena. La cadena esa se ha roto hace muchos años. Y la gente de ahora no tiene ni idea de dónde viene esto, ni dónde viene lo otro, ni a dónde va. Les da igual. Es todo un popurrí de... sin más, sin más. Antes apreciaba mucho la música, joder. No veo esa diversión que había antes en Bilbao de la noche, no tiene nada que ver con antes. Yo me quedo con el Bilbao de antes y la gente iba a su historia, con su movida, y si tú llevabas el pelo en punta, el otro lo llevaba del lado y no sé cómo decirte. Cada uno tenía su estilo. Ahora la gente no... le veo con poca personalidad, no lo sé, no sé. No me gusta, no me gusta. En la noche de Bilbao de los 90 éramos como una gran familia. Si habría, por ejemplo, la otra dimensión, la primera, nos juntábamos todos. Cuando cerrábamos aquí, hasta los que trabajábamos allí, nos íbamos a la siguiente discoteca que habría. Éramos una piña, éramos una familia, era una pasada. La noche actual, en mi opinión, está totalmente muerta aquí en especial. En los pueblos ya no existe el hecho de que la gente viene en tren, la gente joven y tal. Realmente yo no entiendo dónde está la gente, no lo comprendo, pero da mucha pena. No hay un sitio concreto, no es lo que existía antes, la gente cada vez sale más tarde también, pero no existe la cultura de club que existía antes. La discoteca como tal ya no existe. Cualquiera que ha viajado por Europa y conoce los sitios que realmente quieren basar su economía en el tirón turístico y en el arte, etcétera, y en la gastronomía y tal, después tienes que llevar a la gente a algún sitio. La gente tiene que después poderse tomar unas copas a gusto, ver conciertos, etcétera, ¿no? Y yo creo que aquí se ha tendido mucho a ir cortando eso. Ha habido pues, verdaderas redadas para cerrar los bares, etcétera, que bueno, pues han terminado por hacer una noche poco atractiva, la de Bilbao en general. Me planteo, ¿de qué sirve la inversión que nos piden a los bares, ¿no? Una normativa súper estricta de decibelios dentro del local, de rampas, de unas inversiones grandísimas, cuando ahora tenemos los bares vacíos y 300 personas fumando a las 2:30 de la mañana en la calle, dando el coñazo a toda la vecindad? Y luego tú tienes que respetar unos decibelios dentro, o sea, me parece... No sé, yo creo que había que haber diferenciado entre ocio diurno y ocio nocturno, ¿no? En los años 80 muchas de las iniciativas para la marcha, para la diversión, venían de abajo arriba, efectivamente. Eran cosas que organizábamos los jóvenes de entonces para poder atraer gente y bueno, pues de alguna forma autogestionarnos, ¿no? Y yo creo que ahora se espera que todo te venga de arriba abajo, ¿no? Que sean las autoridades las que te pongan el cine, la discoteca, el sitio donde divertirte, etcétera. Muchas veces son los propios padres los que preferimos que nuestros hijos vayan a lonjas porque van a estar más seguros y con gente conocida y tal. Y bueno, pues eso todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque también es cierto que los bares han sido sitios de mucha relación social, de conocerse gente que venía de sitios diferentes, de conocerse gente que venía de clases sociales diferentes. Y eso yo creo que siempre es bueno para una sociedad, que haya lo que se llama integración, ¿no? Y es lo que decía antes, había mucha excitación y ganas de probar cosas nuevas y de experimentar y de hacer, ¿no? Y bueno, pues ya en ese sentido ya te digo, fue una época bastante interesante y excitante. Veo menos, entre comillas, personajes, gente de noche, gente que se prepara para salir de noche, gente que se convierte en un personaje por lo que sea, pero que se convierte en un personaje de la ciudad y de la vida nocturna, y es todo como más estándar. Nos estamos haciendo en eso, yo creo que una ciudad socialmente más aburrida. Antes Bilbao tenía personajes y ahora me da la sensación que eso, o yo no sé dónde están, no los veo, andan en otro sitio, o por lo menos donde yo los encontraba antes ya no los veo. Bueno, pues yo ahora a Bilbao le veo, siempre lo he visto bien, ¿no? Pero bueno, a comparar lo que a mí no estoy yo muy a gusto. Yo creo que hay más inseguridad
para mí. Y no estoy a gusto. Lo que antiguamente podías ir tranquilamente por la calle, no sé cómo decirte, era otra forma, ¿no? No había tanto como hay ahora. Es que ahora ya es que en cualquier sitio, no sé, yo para mí veo que hay mucha inseguridad. Ahora es diferente, no hay ningún sitio en Bilbao ni nada así de referencia, no hay como... No sé, a mí me da la impresión de que la gente sale por salir. Yo sé que antes la gente salía a las 7 de la tarde como loca para ir al pub, a la discoteca, así no fuera, para escuchar la canción que sonaba en aquel momento, y la gente iba por bailar y divertirse. Ahora es un poquito más enlatado. Y la verdad es que no hay ningún sitio así bueno en Bilbao de referencia. No. Te hablo de lo que era en aquel tiempo. O sea, digamos que ahora la gente entre 16 y 22 años no hay como un sitio definido. Sí, hay sitios buenos en Bilbao, pues como Conjunto Vacío, no me viene ahora a la memoria, pero es un público ya, o sea, una media edad como la mía, ¿no? Alrededor de los 35, 40, pero como antes no existe, no hay ese... Yo creo que no es en ningún caso problema de locales, es un problema de costumbres. Y antes se salía, o había quien salía una noche a tomarse una copa, porque la noche tiene identidad propia y tiene vida propia, buscando cada cual lo que considere que tiene que buscar, igual simplemente un rato de charla con el camarero, me da igual, pero sí había un salir a tomar algo, igual entre semana, y ahora se ha convertido en una obligación que va asociada al salir con determinada gente, es decir, cena de empresa, me tomo unas copas, cena de cuadrilla el sábado, me tomo unas copas, pero a nadie se le ocurre salir igual un miércoles a tomarse una copa, y antes sí pasaba. Para mí es más el cambio de que la gente ya no sale como salía antes, ni con la motivación que salía antes, porque la gente ahora pues se relaciona a través de redes sociales, de internet, si quiere ligar, liga desde casa y luego ya queda. Entonces, por ejemplo, eso yo creo que ha sido fundamental a la hora de salir. Son cosas que te ponen los pelos de punta, que aquí acababas la sesión, ponías las luces de limpieza y la gente no se iba, te empezaban así, pam, 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 y tenías que repetir, y tenías que seguir un poquito, porque la gente no se te movía, porque estaban a gusto, a gusto. Es lo que había, estaban bien, bien. Bueno, también, me gustaba también el que se irían todos, y cuando yo miraba la puerta y cuando se había marchado el último, volvía a poner la música y volvían a entrar todos. Era muy divertido, muy divertido. Aquí en esta playa, arriba, muy sano, pero muy sano. Bueno, pues nada, a mí me gustaría, como en los 80, que nos atrevíamos a decir Bilbao, capital del vicio, humo, navaja y veneno. Aquí todo el mundo es bueno si después paga el servicio. Aquí ya no, aunque pagues, los servicios no los encuentras. Humo, navaja y veneno. Aquí todo el mundo es bueno si después paga el servicio. Bilbao, tú eres Hollywood, eres París, Honolulu, eres Lourdes, Kamandú.